Un hermano vía correo electrónico me pregunta cómo así si el sacerdocio es el orden sacerdotal es un sacramento como es el sacramento del matrimonio, un sacerdote que es eximido del estado clerical por el Vaticano, o sea, no estamos hablando de alguien que se va simplemente de la iglesia y hace lo que se le da la gana, sino que pasa por el proceso de lo que antes se conocía como, entre comillas, reducción al estado laical y que ahora se llama exención del estado clerical. ¿Por qué él sí puede casarse y una persona casada que se ha comprometido mediante un sacramento no puede casarse y tiene las limitaciones que nosotros sabemos que existen para alguien que estando casado se ha separado, pero por el ministerio del sacramento de la iglesia sigue casado? La diferencia es muy sencilla. El sacerdote que ha sido reducido o que ha sido eximido del estado clerical no está casado, nunca se casó. Entonces, se utilizan figuras un poco poéticas, como decir, bueno, yo me he casado con la iglesia, o las religiosas que realizan votos solemnes dicen, bueno, yo me he casado con Jesucristo, pero eso es lenguaje simbólico, poético, referencial, pero no es real. No hay un matrimonio con la iglesia, porque la iglesia no es una persona. No hay un matrimonio con Jesucristo, más que en el sentido místico, poético, pero nadie se casa con Jesucristo, ¿no? Entonces es importante entender que cuando se dice eso, se dice en un sentido metafórico, en un sentido simbólico, en un sentido que tiene muchas características de realidad, porque efectivamente el sacerdote está dedicado a la iglesia, la consagrada, la religiosa, de votos solemnes está dedicada a Jesucristo. Entonces se puede decir eso y se utiliza mucha simbología, muchas congregaciones religiosas o familias espirituales, por ejemplo, cuando realizan los votos solemnes o la profesión perpetua, llevan un anillo en el dedo anular como si estuvieran casadas. Pero todo eso es simbolismo. El único que se casa con alguien es el que contrae el sacramento del matrimonio. Ese es lo único que vuelve a dos personas una sola carne. El sacerdote no es una sola carne, entre comillas, con la iglesia. La consagrada, la religiosa, no es una sola carne con Jesucristo, no lo es. No trata de llegar a la máxima perfecta unidad, pero no lo es. En el sacramento del matrimonio es una sola carne. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. No entendemos lo importante que es el sacramento del matrimonio, lo radical que es el sacramento del matrimonio y lo que significa el sacramento del matrimonio. Porque tanta gente asume que casarse es parte de la vida, ¿no? Creces, estudias, te casas, tienes hijos, progresas en el trabajo, te vuelves abuelo y te mueres. O sea, ese es el ciclo de la vida para la gente. Entonces, no piensan en el matrimonio como una vocación, no piensan en el matrimonio como esta etapa de inflexión, de cambio radical en que dejan de ser lo que eran para convertirse una sola carne con la persona con la cual contraen matrimonio. Y por eso, recuerden ustedes que el pecado tipo en las Sagradas Escrituras es no la falta de fidelidad de los sacerdotes, es el adulterio. Miren ustedes cuántas veces, sobre todo a través de los profetas, Dios se queja de la infidelidad de Israel como la infidelidad de una esposa a un esposo. Porque la infidelidad en el matrimonio, la infidelidad de un esposo o de una esposa en el matrimonio, es infinitamente más grave que la infidelidad de un sacerdote que tiene relaciones sexuales. Ojo, no estoy aminorando la terrible falta de un sacerdote que falte a sus votos o de un consagrado que falte a sus votos. Es un horror. Pero más grave es el pecado del adulterio, es el pecado tipo. Es decir, cuando Dios describe el pecado, lo describe como adulterio. Tú estabas casado conmigo, pueblo de Israel, estabas casado conmigo.
y tú has expulsado de la cama a la esposa y has traído al amante. Cuando uno ve repetidas veces en el Antiguo Testamento de cómo se habla precisamente de esto, de cómo la relación entre Dios y su pueblo es una relación matrimonial, esto explica la profundidad de lo que significa la unión del hombre y la mujer a través del sacramento del matrimonio y la gravedad del pecado de adulterio que está por encima de cualquier otro pecado de infidelidad. Entonces, hay muchas personas que creen que el adulterio es un pecado mortal, pero de alguna forma menor, razonable, comprensible, porque los hombres son así, porque la vida es así. No. El pecado de adulterio es uno de los pecados más graves que hay. Es utilizado por Dios como símbolo de la infidelidad suprema. Porque el casado tiene mujer, el cura no. Entonces, una vez más, ¿estoy diciendo que la infidelidad de un sacerdote no es importante? De ninguna manera. El sacerdote tiene una responsabilidad suprema de ser un testimonio y de vivir la plena entrega al Señor. El consagrado, como quien les habla, tiene ese deber y tiene esa misión y ha adquirido esa responsabilidad con Dios y recibe la gracia adecuada para poder vivirlo. Pero recordemos que el pecado más grave de infidelidad es el adulterio. Es el esposo o la esposa que falta a su esposo o a su esposa. Porque, como repito, es el pecado que Dios utiliza para simbolizar el pecado tipo, o es decir, el prototipo de pecado. Entonces, el sacerdote, cuando es suspendido del estado clerical, adquiere las características de un laico común y corriente. Sabemos que teológicamente va a ser sacerdote hasta la eternidad, ¿no? Y por eso es que un hombre consagrado como sacerdote va a ser sacerdote para la eternidad y es capaz, en situaciones extremísimas, pero es capaz de ofrecer algunos sacramentos. Yo recuerdo un accidente gravísimo que hubo en la vía costera de Lima, donde los vehículos van a mucha velocidad y no hay semáforos. Hubo un accidente, una persona moribunda, y el primer vehículo que se aproximó era un profesor universitario que yo conozco, un profesor ya mayor, que había sido sacerdote. In extremis, cuando esta persona moribunda, que efectivamente murió ahí en el lugar del accidente, le ofreció el sacramento de la confesión, siendo que hacía años de años, ya casado con hijos adolescentes, no ejercía el sacerdocio, porque un sacerdote es sacerdos in eternum, sacerdote en eterno, para la eternidad. Pero es soltero. Es soltero, como digo, su matrimonio, entre comillas, con la iglesia es un matrimonio utilizado en términos simbólicos. El único matrimonio es el matrimonio sacramental. Entonces ese sacerdote, obviamente, cumpliendo con los requisitos adecuados, cuando ha sido adecuadamente suspendido del estado clerical y actúa para efectos prácticos al interior de la iglesia como un laico soltero. Y como soltero puede acceder al sacramento del matrimonio. Entonces no hay ninguna norma que lo obligue a él a mantenerse célibe, porque el celibato era una disciplina propia de su estado clerical. Cuando ha sido suprimido del estado clerical, cuando ha sido eximido del estado clerical, esa norma ya no lo obliga. Entonces se puede casar. Lo mismo con un religioso, con una religiosa que han sido que han recibido el indulto de sus votos o de sus promesas. Una vez que han recibido el indulto, son un laico o una laica solteros y pueden contraer matrimonio. No es la visión más atractiva, ¿no?, ver a un hombre que nosotros hemos visto ser sacerdote por muchos años y verlo dedicarse al sacerdocio de repente tomado de la mano de una señora. No es lo más
agradable, puede resultar chocante, todo lo que quieran. Eso no lo niego. No, me ha pasado a mí con personas que he conocido consagradas, con personas que he conocido que son sacerdotes. De muy joven me tocó verlo incluso con un obispo. No es la vista más agradable. Pero legítimamente, canónicamente, religiosamente, al interior de la Iglesia Católica, esta persona puede perfectamente contraer matrimonio porque no está comprometida ni ha tomado el sacramento del matrimonio que ha unido a un cuerpo de un hombre y una mujer. Y esto no habla de la debilidad supuesta del sacramento del sacerdocio. No lo es. Como digo, esa persona va a seguir siendo sacerdote in eternum, sacerdote por la eternidad. Esto nos habla más bien de la importancia y de la seriedad del sacramento del matrimonio y cómo el hecho de que el matrimonio es visto como el fin de una telenovela, es visto como el final de un cuento de hadas, de colorín colorado y este cuento se ha acabado, nos ha penetrado como católicos y nos ha dado una sensación de que el matrimonio es un sacramento un poco más débil, digamos, un sacramento un poco menos importante que el sacramento del orden sacerdotal, y estamos equivocados. En primer lugar, todos los sacramentos operan lo que dicen que operan, o sea, son realidades profundas y, valga la redundancia, después de haber dicho realidades, son realidades reales. Es verdad que un hombre y una mujer que contraen el sacramento del matrimonio se vuelven un solo cuerpo y una sola carne. Es verdad. Y están unidos hasta que la muerte los separe. Entonces, esta realidad lo único que debe hacernos recordar es la importancia y la validez y la enormidad de los compromisos que están vinculados con cualquier sacramento, especialmente el sacramento del matrimonio. Que tengas un buen día.